Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, iniciamos este nuevo año. Les deseamos un feliz año. Le deseamos lo mejor a la democracia y a las libertades en el mundo y particularmente en América Latina. Pero necesitamos desarrollar un balance de lo que ha sido el año 2023 a favor de las ideas de la libertad, de la democracia, de la institucionalidad en la región y lo que se avecina hacia el 2024. Es necesario echarle una mirada general a la región, a América Latina, bajo estos presupuestos, y nada mejor que para conversar sobre estos temas que convocar al señor Carlos Sánchez Berzaín. Él es abogado, es un exministro, un político de larga trayectoria en Bolivia, en la región, luchador incansable contra el autoritarismo chavista, y él es director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia, con sede en Miami. Buenas tardes, señor Sánchez Berzaín, gracias por la conversación. Encantado, señor Ponce. Feliz año nuevo a usted, al Perú, a todas las Américas y a su importante audiencia. Bueno, gracias también, señor Sánchez Berzaín. Bueno, ¿cuál es su impresión 2023? Está el triunfo de Milei, el rechazo a la segunda propuesta de constitución en Chile, la elección de Nebot en Ecuador, el caso del Perú, la consolidación de la democracia y la institucionalidad peruana. ¿Cuál es su impresión? América Latina y su lucha por la libertad, la institucionalidad. Hay que poner esto en el contexto de lo que pasa el siglo XXI, que es un siglo en el cual, con la aparición de Chávez, que recrea la dictadura cubana que estaba en extinción el año 99, 1999, pone en marcha un proceso en el que todo el siglo XXI está señalado con un eje de confrontación, que es el de el crimen organizado contra la libertad, el de la violación de los derechos humanos contra la democracia. El eje de confrontación es dictadura contra democracia. Entonces, el año 2023 no ha sido ajeno a eso y el 2024 tampoco lo va a ser. Las dictaduras están lideradas por Cuba, están integradas por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y al año 23 tenían 5 gobiernos paradictatoriales. Un gobierno paradictatorial es un gobierno que, instalado en democracia, se pone al servicio de las dictaduras porque les debe a las dictaduras el haber llegado al poder. Y los gobiernos paradictatoriales hasta el año pasado eran la Argentina con Fernández Kirchner, que lo han perdido, y siguen siendo México con López Obrador, Chile con Boric, Colombia con Petro y Brasil con Lula. Entonces, en ese contexto, ese grupo de 9 países, hoy día 8, eh, ejercen presión para deteriorar la democracia, para tomar el poder en otros países, para derrocar gobiernos establecidos y en una actitud de constante sedición y conspiración, tratan de imponer su sistema para beneficiar y tratar de extender el tiempo que ya se ha terminado de la vigencia de las dictaduras. Entonces, en el año 2023, en el ejercicio de esa confrontación, lo que se llama el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, que es el grupo dictatorial que hemos descrito, ha sufrido importantísimas derrotas, pero además han terminado el año marcados por el estigma de una caída irremediable, de una situación de agonía que los está llevando a su final. Déjeme describirle, usted mencionaba, vamos a ir del sur al norte, empezando por Chile, Boric, un gobierno desastroso, un mal gobierno, que cuando fue el presidente Boric recibido por el presidente de Estados Unidos, en vez de hablar de los temas que interesan a Chile, le habló de levantar las sanciones a la dictadura de Cuba y de ayudar al terrorismo de Hamas. Eso pinta de cuerpo entero el fracaso de un gobierno
con un rechazo popular grandísimo, que ha sido de nuevo objeto de derrota en lo que era su agenda principal, que es la constituyente. Una constituyente que esta vez tenía eh, propuesta de derecha, la de la izquierda ya había sido derrotada, pero que ha dejado vigente la constitución de Pinochet, que es la constitución reformada por el presidente Lagos. La Argentina, tal vez el suceso más importante del 2023, cae el gobierno paradictatorial de Fernández Kirchner, el socialismo del siglo XXI pierde una de las plataformas más importantes que tiene y empieza un proceso de conspiración, inclusive antes de que el presidente electo Javier Milei se posesione. Milei ha empezado una cantidad importantísima de medidas para recuperar la libertad y la democracia, y eso está llevando una fuerza, una ola de retorno a la normalidad en la región. El Uruguay, un buen gobierno democrático. El Paraguay operó un cambio de gobierno importante, donde el socialismo del siglo XXI fue derrotado ampliamente. El Brasil tomó el gobierno Lula y puso el Brasil al servicio de las dictaduras, con grandísimos y vergonzosos esfuerzos, como aquella cumbre que organizó de UNASUR, donde recibió al dictador de Venezuela como si fuera un presidente y fue inclusive repudiado por el propio Boric, por la gente de su propio equipo. Después organizaron en Europa una reunión de la CELAC, que es otra de estas instituciones de papel que ha formado el socialismo del siglo XXI, para presentar al dictador cubano, pero todo con pésimos, con malos resultados y con una caída en la popularidad importante y peor en lo que es la economía y la seguridad en el Brasil. Están Ahora, perdiendo. doctor Sánchez Berzaín, ¿y cómo explicar este retroceso? No sé cómo llamarlo, es un retroceso general, ¿no? Del chavismo, que hace 1 o 2 años parecía una ofensiva total. O sea, donde llega el gobierno, se cae, se derrumba, o pierde aprobación, o pierde popularidad. Es como si el chavismo del siglo XXI fuera bueno para desarrollar relatos, narrativas y ser oposición, y nada que ver con la gestión del Estado y los problemas de la gente. Vamos a precisar el término, es el castrochavismo, porque era chavismo cuando Chávez en el año 1999 acude a rescatar a la Cuba castrista que agonizaba. Juntos, junto con Lula y el Foro de Sao Paulo, inician este proceso que empieza llamándose Movimiento Bolivariano bajo el mando efectivo de Chávez. Pero Chávez muere. Y los últimos estudios y documentación muy importante están demostrando que a Chávez lo mata la dictadura de Cuba, porque la única que gana con la muerte de Chávez es la dictadura de Cuba. Hay un estudio muy importante que les recomiendo en el libro de Enrique Salas Romer, que fue el candidato al que Chávez le ganó la elección en el 99, pues Enrique Salas Romer, gobernador por mucho tiempo y un venezolano notable, tiene un libro que se llama El futuro tiene su historia. Y hay 2 capítulos donde demuestra cómo el régimen cubano ha matado a Chávez. Entonces, cuando muere Chávez, Cuba se queda dueña de todo. Y es el castrochavismo el que empieza a regir bajo rótulo de socialismo del siglo XXI. Si Chávez muriera, si Chávez no hubiera muerto, perdón, y viviera, estaríamos hablando del Chávez castrismo, porque mientras Chávez vivía, Fidel Castro era el estafeta, era el ayudante de Chávez, porque Chávez era el que ponía el discurso, la plata, el petróleo y todo. Con esa aclaración, decirle por qué le va tan mal al castrochavismo o al socialismo del siglo XXI. Primero, porque es una organización criminal, no es una organización política. Ellos usan la política para tapar los crímenes que cometen. La agrupación integrada por Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son todos narcoestados. Segundo, son todos violadores de derechos humanos. Su sistema de gobierno es el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado, le quiero recordar que se define como la comisión de crímenes desde el gobierno con el propósito de generar miedo en la población para que con ese miedo la gente asuma conductas que de otra forma no serían posibles. Esa es su forma de gobierno. Pero además de eso,
tienen presos políticos, tienen exilio político, torturan, matan y cometen toda clase de crímenes. Entonces no les puede ir bien, porque además quieren el poder para todo, para indefinidamente, son centralistas, son estatistas y manejan un sistema económico que está derrotado. La Unión Soviética implosionó y terminó por eso. Y en ese camino va Cuba, que yo creo que tiene los meses contados. Precisamente ese era el último tema, la última parte que me gustaría subrayar, destacar. Estos gobiernos de izquierda llegaron al poder cuando la mayoría de los países, sobre todo del sur, eran prósperos, crecían y habían reducido pobreza como nunca en su historia republicana. El caso de Chile, el caso de Perú, el propio caso de Bolivia. Y de pronto llegan y con este discurso de la constituyente contra la inversión privada lo frenan todo y lo paralizan todo. Si bien no han podido cambiar el modelo, han parado todo el progreso. Eso puede ser determinante, señor Sánchez Berzaín, ¿cree usted? Mire, son productores de miseria. Yo quisiera terminar el recorrido que estábamos haciendo y hablar del Perú. En el Perú, la institucionalidad democrática ha derrotado al socialismo del siglo XXI o al castrochavismo después del autogolpe o del golpe de Estado que el expresidente Castillo, ahora en la cárcel, perpetró. El Perú ha producido otra derrota muy importante respecto al castrochavismo. Ha liberado por el sistema de justicia al expresidente Fujimori. Presidente Fujimori. Es un hecho notable porque Fujimori era el preso político más importante del castrochavismo en las Américas. No hay que olvidar que a quien derrota a Fujimori en la década de los 90 es a la guerrilla establecida y sostenida por la dictadura castrista de Cuba y después, junto con Chávez, que es Sendero Luminoso y el MRTA han tratado de reactivarse y están tratando de reactivarse, y que el año pasado, de la mano de Evo Morales, con toda la fuerza del caso chavismo, han penetrado hasta Puno y han tratado inclusive de dividir el Perú. O sea, no es poca la derrota que el caso chavismo ha sufrido el año 2023 en el Perú. En Bolivia la derrota es muy grande porque está en un sistema de fuerza con presos políticos, más de 290, han liquidado la riqueza del gas. Bolivia no tiene más gas, están sumidos en una pobreza y viviendo lo que es el narcoestado. Eso no es sostenible. Y en los últimos días del 2023, el Tribunal Constitucional de la dictadura ha tenido que declarar que Evo Morales no puede ser más candidato, reflejando la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Seguimos hacia el norte y en Ecuador, pese a que han asesinado al candidato de oposición que iba a ganar, gran luchador contra la corrupción, Fernando Villavicencio, no han logrado reimponer el correísmo, que es la versión ecuatoriana del caso chavismo. Les ha ganado Noboa. Avanzando con eso, tenemos Colombia con un gobierno desastroso que el 2023 ha tenido como notas características el destape por la vía del propio embajador de Petro en Venezuela de que el narcotráfico y el casochavismo le habían financiado la elección, por eso es paradictatorial, y los escándalos de corrupción de su propio hijo, del propio hijo de Petro, y el desastre total de la economía colombiana que está en caída. Venezuela, en una situación en la que irrumpe un proceso de unidad de la oposición a través del triunfo de María Corina Machado como candidata única de la verdadera oposición, que arrincona a la dictadura y arrincona a la oposición funcional con el triunfo del 92,5%. Centroamérica está convulsionada con Nicaragua como dictadura de crimen organizado que ahora persigue a los religiosos, a los sacerdotes católicos, pero en la otra mano tiene usted el éxito que representa El Salvador, que ahora el 2024 va a tener elecciones, con un México paradictatorial de la mano de López Obrador, que va a dejar el gobierno este año, también en 2024 hay elecciones en México, y que está tratando de imponer una candidata que se confronta con otra mujer de la oposición donde nada está dicho. Mientras que López Obrador es señalado como un cooperador
del establecimiento de narcoestados dentro de la Federación Mexicana, aunque México en sí mismo no es un narcoestado, con su política de abrazos y no balazos y de apertura a las dictaduras, ha liquidado el prestigio mexicano. Entonces, el 23 ha sido un año de lucha importante. No han cesado, para hablar de Cuba, las protestas y las expresiones de búsqueda de libertad desde el año 2001. Hay 2 años y más sosteniéndose las protestas. En un país en el que la miseria es la regla, Cuba es el país más miserable del mundo, no de las Américas, seguido por Venezuela, y todo eso nos lleva a su pregunta. ¿Por qué estos señores son productores de miseria? Precisamente porque son crimen organizado, porque destrozan el aparato productivo, se aprovechan de lo que el país ha construido hasta que lo agotan. Y le voy a dar 4 ejemplos. Cuba era el país exportador más importante del mundo de azúcar cuando llega la dictadura castrista. Y hoy día no tiene azúcar ni para consumo propio y es el país más miserable. Liquidaron el azúcar. Venezuela era la industria petrolera más importante de las Américas cuando llega Chávez. Y hoy día es un país miserable, el segundo en miseria, y el petróleo simplemente es los resabios, los saldos del destrozo de la industria petrolera que han producido. Bolivia era la productora más importante de gas por delante del Perú, de la Argentina, del Brasil, de la región. Hoy día no tiene gas. Han liquidado la industria del gas. Y Nicaragua era un país con paz y tranquilidad, que había recuperado su democracia después de la dictadura sandinista, y al reimponerse el castrochavismo sandinista han convertido eso en un foco de represión, de miseria y de lavado de dinero. O sea, eso es lo que hacen. De acuerdo. Ahora, me gustaría que usted se detuviera en el caso de Bolivia, que es bien curioso, ¿no? Se ha producido una disputa de poder entre el presidente Arce y Evo Morales, y de pronto el Tribunal Supremo le dice a Evo Morales que no puede postular, que eso no es un derecho humano. ¿Cómo explica usted esto? ¿Es la consolidación de la dictadura boliviana? ¿Qué es lo que ha pasado en Bolivia? Señor Sánchez Berzaín, además que usted es boliviano, muy cercano. Lo primero que hay que entender es que Bolivia es una dictadura satélite de Cuba. En Bolivia sucede lo que los cubanos y los venezolanos quieren que pase. Y el año 2023 han pasado 3 hechos, entre otros, muy vergonzosos. El primero es que le han entregado el litio a las empresas rusas y chinas después de que Evo Morales y Arce Catacora fueron convocados a La Habana para que eso suceda. Muy peleados, muy enojados entre ellos, se subieron al avión presidencial y juntos fueron allá. Disfrazaron eso con el pretexto de que estaban tratando de conciliarlos. Mentira, les dieron la instrucción de la entrega del litio boliviano a Rusia y a China, cosa que sucedió inmediatamente a la vuelta. La segunda cosa que también se ordena en esa reunión en La Habana es el destape de la cooperación militar entre Irán y Bolivia para mostrar abiertamente que Bolivia es una base militar iraní. Eso ya sucedía desde la época de la dictadura de Evo Morales, cuando él establece lo que llamaron la Escuela Antiimperialista del ALBA, a cuya inauguración invita al ministro de Defensa de ese momento de Irán, que estaba buscado internacionalmente por ser uno de los sindicados del ataque terrorista a la AMIA en la Argentina. Han destapado esto con la firma de un convenio suscrito en Irán por el ministro de Defensa de la dictadura boliviana y el régimen iraní, y Bolivia es un centro de amenaza a toda la región, en especial al Cono Sur, porque es la base iraní de terrorismo en la región. Y el tercer tema que han hecho el año pasado es que han llevado adelante un proceso de aplicar esta vieja regla de la dictadura cubana y de la dictadura venezolana de traficar con los presos políticos, la denominada puerta giratoria. Suelto 10 presos políticos, tomo 15. Han condenado a 10 años de cárcel al expresidente Yanine Áñez. El gobernador en ejercicio de Santa Cruz está preso por más de un año. Y además de ellos existen más de 290 presos políticos, y con eso tratan de dominar al país y de tapar su corrupción. En ese contexto, el Tribunal Constitucional, que no es idóneo, es el tribunal de la dictadura,
ha agarrado una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de hace aproximadamente 2 años, en la que dice que la reelección indefinida no es un derecho humano, y la ha aplicado para favorecer a Arce y perjudicar a Evo Morales, en un mecanismo absolutamente interno a la dictadura que no tiene nada que ver con justicia. Y en ese ¿Esto sentido, significa, señor Sánchez Berzaín, que Cuba se ha inclinado por Arce Catacora? mire, yo creo que en Cuba el apoyo central de parte de los Castro está a favor de Evo Morales. Y que Arce Catacora tiene el apoyo de Díaz Canel y del grupo, digamos, nuevo, aunque son también parte de la antigüedad de esa dictadura. Y yo creo que eso está en disputa, porque Evo Morales, una vez que el Tribunal Constitucional dicta esta medida, sale y lo desconoce. Entonces, lo que vamos a ver el 2024 en Bolivia es un ajuste de posicionamientos en los cuales eh, van a quedar con un candidato con miras a la dictadura electoralista del próximo año, el 2025, que no quiere decir nada, porque Arce Catacora o Evo Morales son lo mismo. Son títeres de la dictadura cubana que han entregado el país y que están sosteniendo ese entreguismo y alta traición a la patria, manipulando el narcoestado que han organizado. Ahora, doctor Sánchez Berzaín, pero por otro lado, digamos, existe también el riesgo que los gobiernos democráticos que han surgido o los resultados democráticos a favor de la libertad tampoco consoliden, digamos, vuelvan a cometer los mismos errores del pasado. Y siempre América Latina continúa en este péndulo. El caso de Argentina es paradigmático, ¿no? Macri, el peronismo, ahora está Milei. De alguna manera, las reformas y las transformaciones que ha planteado Javier Milei en Argentina, urgentes, imprescindibles, impostergables, de alguna manera van a tener mucho que ver con el futuro de la región, el éxito o el fracaso de estas reformas, un poco para salir de este péndulo que ha llevado a Argentina pues a ser la región que menos crece en el mundo. Es realmente vergonzoso. África está creciendo más que nosotros. Argentina ha quedado el año pasado como el sexto país más miserable del mundo y como la tercera inflación más grande del mundo. O sea, peor no puede ser. Pero déjeme responder esta preocupación suya. A los gobiernos democráticos les va bien o les va mal. Todo depende del buen o mal gobierno. Un gobierno al que le va ido bien ha sido el del Paraguay. Un gobierno al que le va muy bien es el gobierno del Uruguay. Un buen gobierno es el gobierno del Salvador. Eh, Hay gobiernos neutros criticados en el marco de la democracia, pero hay también malos gobiernos. Un pésimo gobierno ha sido el gobierno de Lazo en el Ecuador, que ha terminado con la muerte cruzada. Un mal gobierno fue el de Macri. Exactamente. Mal gobierno en la otra mano, porque para mal gobierno no hay posición ideológica, es el de Petro en Colombia. Un mal gobierno es el de Chile con Boric, y fue un mal gobierno el segundo gobierno de Piñera en Chile. Y así sucesivamente. Un mal gobierno es hoy día el gobierno de Brasil con Lula, y fue un mal gobierno el de Bolsonaro. Entonces, ahí hay que distinguir, más allá de las cuestiones ideológicas, lo que es Claro. buen o mal gobierno. Pero le quiero decir, en rescate de los gobiernos democráticos, hay un factor que hay que atender. Mientras existan en las Américas dictaduras, mientras Cuba y Venezuela sean el centro del complot y la conspiración con todo el dinero del mundo, para influir en elecciones, para influir en partidos políticos, para influir en opinión pública, para influir en conspiraciones y en sediciones. Ningún país democrático de las Américas, del Canadá, Estados Unidos, hasta la Argentina y Chile, va a estar en condiciones normales de gobernar. ¿Por qué? Porque hay un proceso permanente de conspiración de parte del crimen organizado sostenido por el narcotráfico para deteriorar, para atacar y para hacer que a las democracias les vaya mal. Entonces, la agenda principal del 2024 se llama terminar con las dictaduras. Hay que recordar esta frase emblemática. La seguridad, la libertad y el éxito de la democracia en las Américas pasa por la liberación del pueblo cubano.
El día que termine la dictadura de Cuba, terminarán las dictaduras de Venezuela, Bolivia y Nicaragua y terminará esta amenaza que acaba de cumplir 65 años, que durante ese tiempo ha desestabilizado, ensangrentado, narcotizado, violado los derechos humanos y afectado a toda la región. Ahora, le escuché señalar a usted, ya que estamos hablando de Cuba, que aparentemente la dictadura cubana tendría los días contados. ¿En qué se basa usted para plantear semejante hipótesis, señor Sánchez Bersani? En la experiencia histórica, mire usted la razón por la cual desapareció la Unión Soviética. En plena Guerra Fría, la Unión Soviética una potencia nuclear, una potencia mundial, y de pronto implosiona. ¿Por qué? Porque destrozaron la economía, porque no tenían cómo sostener ese aparato, porque simplemente la realidad económica, política y social mostró que ese sistema comunista no funcionaba. Y se acabó el comunismo y se acabó la Unión Soviética. Está pasando lo mismo a Cuba, que ha sobrevivido demasiado tiempo. Cuba sobrevive porque era un satélite de la Unión Soviética, un estado parásito. Cuando el año 91 desaparece la Unión Soviética, Cuba entra en un periodo especial sostenido por el Foro de Sao Paulo que no quería decir nada. Y se iba a extinguir, pero el año 1999 llega Chávez y le entrega a Venezuela entera, con lo que ha sobrevivido hasta ahora la dictadura cubana por espacio de 25 años más, pero a costa de liquidar a Venezuela. Venezuela hoy día es tan miserable como Cuba, a costa de liquidar países como Bolivia, como Nicaragua, a costa de liquidar la Argentina, porque también el enseguismo argentino ha llevado a esta situación a ese país. Y yo quiero decirle que Cuba le debe a la Argentina cerca de 4.000 millones de dólares, que seguramente nunca le va a pagar. Entonces, en ese escenario, Cuba hoy día es insostenible, es el país más miserable del mundo, ha perdido el apoyo popular que podía tener. Las juventudes castristas que han nacido, han sido adoctrinadas, no solamente educadas en el castrismo, se rebelan y ¿qué piden? Piden pan y libertad. Están pidiendo la libertad del oprobio que es ese régimen que nos está matando de hambre. Ya no estamos hablando de ideología, estamos hablando del día a día, del poder vivir. El informe de las Naciones Unidas del año pasado refleja que la población que vive en Cuba solamente ingiere el 40% de los carbohidratos que necesita y menos del 50% de las calorías. Es un país anémico, por eso están escapando. No tienen economía, no tienen pueblo, no tienen narrativa. ¿Quién les cree el cuento de la Revolución Cubana? La Revolución Cubana está repudiada por los propios cubanos. ¿Y sabe qué es lo peor por lo que ese proceso de caída se está acelerando? No tienen opciones. China no va a salvar a Cuba. Rusia no va a salvar a Cuba. Irán no le va a dar el dinero que en un momento le entregó Chávez. No hay otra Venezuela para liquidar. Y por eso han empezado a tomar medidas que son neoliberales. Le están quitando al pueblo cubano de la tarjeta de alimentos que le dan varios alimentos, el pollo, le están quitando más todavía la capacidad de sobrevivencia, con un advertido muy grave. Para generar medidas de corte liberal hay que tener producción y Cuba no produce nada. Ha perdido hasta la industria turística de la prostitución. O sea, Cuba hoy día se sostiene en base al esclavismo, con los famosos internacionalistas, en base a seguir sacando recursos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y otros países, y en base a un sistema de expoliación del pueblo cubano, donde ya nadie les presta, ya nadie les dona y se están cayendo. Ahora, le quisiera plantear una reflexión final, señor Sánchez Berzaín. América Latina, de alguna manera, es una especie de un occidente moreno, ¿no es cierto? Es más, si uno mira la historia de Occidente, América Latina parece compartir todas sus regularidades culturales e históricas. América Latina es cristiana, básicamente católica, ¿no? América Latina incluso tiene la tradición del derecho romano, tiene democracias a pesar de sus problemas. Lo único que no tiene América Latina es la revolución industrial capitalista.
Si tuviera eso, ya sería una especie de occidente moreno, avanzando, desarrollando. Quizá ahí hay un gran tema a definir porque América Latina es occidente y de alguna manera todas las fuerzas antioccidentales, usted ha mencionado a Rusia, Irán, como que han creado una gran cruzada para impedir que América Latina se reencuentre con su historia, con su verdadero ser, con su verdadera esencia. Una reflexión final sobre este tema, señor. Alguna precisión, yo creo que América Latina es mestiza. Somos mestizos de diferente procedencia. En América Latina hay de todo. El mestizaje tiene que ver con la llegada de españoles, con la llegada de europeos, portugueses, de toda naturaleza, sobre una América indígena. Viene el proceso de mestizaje, pero después llegan los japoneses, después llegan los árabes, después llegan los judíos, o sea, es una América mestiza. El latinoamericano está caracterizado fundamentalmente por el mestizaje. El segundo elemento que yo quisiera referir sobre América Latina es el tema cultural. América Latina es culturalmente occidental, influida por el catolicismo, y eso en circunstancias es una ventaja y es una desventaja, porque no hay que olvidar que esa influencia cultural ha traído consigo una regla tremenda respecto al Estado de Derecho, que es la famosa frase de que se acata pero no se cumple. Entonces, en América Latina, el cumplimiento de las obligaciones jurídicas de la ley siempre ha sido un poco más flexibilizado en relación a la cultura anglosajona, por ejemplo. Y el tercer elemento es el elemento del trabajo. América Latina, con ese proceso cultural, es una región que ha sido llevada a un culto a la pobreza, del que está saliendo en las últimas décadas, desde el siglo pasado, porque esta mezcla de colonización con catolicismo ha hecho culto a la pobreza en lugar de hacer culto al trabajo, como hace la cultura anglosajona. Y con el avance del tiempo, el culto al trabajo, el culto al éxito, el culto al emprendimiento, el respeto a la propiedad privada, el éxito en general, está empezando a tomar con el cambio de generaciones un rumbo muy adecuado en América Latina. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo eso ya desde hace varias décadas en países como México, como el Perú, como Chile, como el Ecuador, como Bolivia en la década del 90, como el Brasil, donde independientemente de las condiciones de riqueza que fue la característica de los países de América Latina, de riqueza de recursos naturales, se produce riqueza de valor agregado, de talento, de transformación, que salta la revolución industrial que usted ha mencionado, pero que avanza en el curso de los tiempos para el siglo XXI. Yo creo que América Latina tiene una esperanza muy grande en la medida en que funde un cambio cultural que salga de del estar estancados en el homenaje a la pobreza, en el mérito de ser pobres, al mérito de ser trabajadores y de ser exitosos. Y estamos en ese camino, lo demuestran muchos países, lo demuestra el propio Perú. Perú es un boom económico de alcance mundial. Nada ha podido con el Perú en este siglo. Nada, ni malos presidentes, ni el socialismo del siglo XXI, ni siquiera el intento de golpe de Estado del propio presidente de la República. El Perú es la señal de una fortaleza institucional fundada en una nueva concepción del latinoamericano, que es la concepción del trabajo para que el éxito sea posible y que eso le da condiciones de vivir mejor. Muy bien, señor Sánchez Berzaín, le agradezco mucho, infinitamente, por estas declaraciones, esta mirada que le hemos echado a la región. Y bueno, tenemos que seguir conversando como lo hemos hecho a lo largo del 2023 y gracias por sus observaciones y su preocupación por la región. Muchas gracias. Feliz año nuevo, señor Ponce. Muchas gracias a usted y a todos los peruanos y latinoamericanos y americanos. El 2024 va a ser un año importante en el avance de la libertad, la democracia
y el éxito de las personas. De acuerdo. Muy bien. Bien, Gracias. amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.